Ideas al aire. Creatividad en acción. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ideas al aire, el podcast en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Yo soy Thomas Lash y como siempre me da muchísimo gusto que nos acompañes. Este es el episodio número 53 y nuestro invitado especial es Gus Proal, actor, comediante, músico diletante y creativo en toda la extensión de la palabra. Este es un episodio cargadísimo de creatividad. Es un poco más largo que los de costumbre, pero es de esos episodios que definitivamente vale la pena escuchar de principio a fin e incluso más de una vez, porque solo aquí, en Ideas al Aire, gente súper creativa como Gus nos comparte algunos de sus mejores secretos. Además de un montón de consejos, anécdotas y reflexiones interesantes que vienen de alguien con mucha experiencia y que además vive exclusivamente de su trabajo creativo. Ya estamos al aire, así que vamos directamente con Gus. Empezamos. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, mi estimado Tomás. Pues finalmente se me hizo hablar contigo. Te considero alguien súper creativo y tal vez nos puedes dar algunos, no solo secretos de creatividad, sino cómo funciona la mente de alguien creativo que se dedica al stand-up comedy y tantas otras cosas. ¿Cómo funciona? Esa es una buena pregunta, a la que todavía no tengo respuesta. No he encontrado la respuesta. Porque creo que la pregunta que me queda es ¿cómo le hace para funcionar después de tanta saturación? Exacto. ¿No? Porque creo que una de las principales causas de mi malestar creativo es la falta de claridad. Una mente creativa como la mía que va más allá de mi capacidad de nacimiento tiene mucho que ver con el entrenamiento y con la demanda, ¿no? O sea, yo chambeo... Está practicando y generando cosas, ¿no? Generando cosas. Entonces, llega un punto en que se me mezclan las ideas, porque estoy en varios proyectos a la vez y de diferente naturaleza, todos alrededor de la creatividad, pero salto de una cosa a otra. Y a veces lo que me pasa es que siento que mi mente crea de más. Como sabe o como sé que voy a necesitar recursos, me lleno de ideas que de pronto no todas son útiles o aparecen a las 3 de la mañana. O, es decir, ¿qué le sucede a una mente creativa como la mía y cómo funciona? Funciona medio disfuncionalmente y le sucede que se satura, que llega a un punto en que es too much. Y al mismo tiempo he encontrado sistemas para saber cómo distribuir todas estas ideas que tengo que chambear. Como canalizarlas, incubarlas, registrarlas, como se le llame, ¿no? Exactamente. Canalizarlas, incubarlas y registrarlas. Creo que son 3 términos que vienen muy bien. Porque canalizar una idea creativa no canalizada, para mí puede ser frustrante, puede ser algo que se convierte en ideas ociosas, ¿no? Una idea no incubada, una idea no trabajada, que no permita la madurez que requiere, pues puede parecer de pronto una idea que no va para ningún lado. O que tal vez nunca se aterriza y ahí sigue volando y nunca prospera. Que se queda ahí en el aire. Y también está el otro extremo de las ideas que hay que sí incubarlas, hay que protegerlas, hay que saber en qué momento compartirlas, porque tal vez son suficientemente frágiles como para que el mundo todavía no se entere de ellas. Sí, creo que una idea si sale al mundo antes de tiempo es igual que un chamaco, ¿no? Exacto. O sea, si llega sin la suficiente estructura, pues se va a perder o no va a llegar a buen puerto. Porque pues cualquier idea creativa se tiene que transformar en algo. Si no, insisto, se pudre. Se vuelve paja mental. Exacto. Y bueno, antes de eso también me gustaría que tú mismo te presentaras, que nos digas quién es Gustavo Proal y tal vez que nos platiques o nos confieses algo que poca gente sepa sobre ti. Bueno, soy Gus Proal, soy actor de drama, pero terminé especializado en comedia. Soy comediante de stand-up comedy. Muy bueno, por cierto. Muchas gracias. Escribo guión para televisión y cine. Y soy músico, diríase diletante. O sea, no soy ni amateur ni profesional. Me he dedicado también a la dirección, tanto de casting como escénica. Y alguna vez también estuve metido en la psicología organizacional. Entonces, digamos que todos estos aspectos de pronto se juntan y eso es básicamente lo que vengo a hacer, ¿no? Como un
polifacético, ocioso profesional. ¿Cómo fue que te interesó la psicología? Desde morro, mi mamá es psicóloga y tenía libros de psicología que yo hojeaba sin entender, pero algunas ideas como se medio clavaron en mi cabeza y toda la pubertad y adolescencia estuve muy en contacto con grupos de meditación transpersonal, con gente que sabía mucho de psicoterapia Gestalt y me empecé a empapar de ese mundo. Uh-huh. Hasta que decidí estudiar la carrera, no la terminé, la hice en sistema abierto, muy a medias. ¿Y era como para satisfacer una especie de curiosidad o para complementar algo que de chavo no habías entendido bien? Yo creo que un poco de ambas. O sea, tanto tenía curiosidad como quería terminar de entender algunos conceptos que se me quedaron muy en el aire. Y ahí más o menos le agarré la onda. Luego ya por circunstancias de la vida terminé chambeando en una AC que hacía ondas de psicología organizacional bastante y que requerían a un creativo. Yo de hecho entré ahí porque me pidieron un guión, Uh-huh. lo corregí y entré ahí porque querían un actor. Pero eventualmente se dieron cuenta que también tenía conocimientos de psicología y empecé a dar talleres de psicología organizacional que iban desde trabajo en equipo hasta Team building y todo eso. team building, todo este rollo, hasta específicamente un grupo un taller de creatividad que di varias veces, ¿no? Que tenía que ver con despertar la creatividad en los empleados que lo requirieran, como una herramienta no nada más de trabajo en cuanto a voy a explotar mi creatividad, sino también para solucionar problemas, ¿no? Uh-huh, La creatividad ante los problemas. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Para ti, ¿qué significa creatividad? Para mí, ¿qué significa creatividad? Crear, de pronto a mí me suena, no sé ni siquiera si tenga que ver la etimología, me declaro ignorante, pero me suena a que partes de la nada. Es decir, la creación me suena a que no tenías nada y ahora tienes algo, ¿no? Y me parece que ese concepto al principio me parecía como muy atinado, pero conforme he venido adquiriendo cierto conocimiento o experiencia con los años, cada vez me suena más lejano de lo que es en realidad, porque la creatividad para mí se ha vuelto una forma práctica y concisa de cazar ideas, de darles forma Uh-huh. y de darles una utilidad. Entonces, si creemos en esta teoría en este concepto del mundo de las ideas, a veces yo sí lo veo así, cuando me topo ya ante un reto creativo de cualquier índole, veo como si de verdad hubiera un sinfín de opciones que ya están ahí. Obviamente leer ayuda mucho, ¿no? Estar informado. Tener muchas referencias. Tener muchas referencias. Vivir, o sea, viajar. Regarla, echar a perder muchas cosas. Todo eso ayuda un buen a que esa bolsa de recursos que hay en tu cabeza se vuelva más accesible. Entonces, para mí la creatividad es una necesidad, porque de eso vivo, pero también es una práctica en la que todas las ideas posibles pueden ser recuperadas al aire. Pero además, como dices, hay que salir a cazarlas, no es esperar a que suceda, no es esperar a que te llegue la inspiración divina, no es una cuestión ahí de que algunos tocados por ciertos poderes misteriosos tengan esa capacidad. Sí, no, yo creo que las musas, como bien decía Serrat, andarán de vacaciones y no han vuelto, ¿no? Se fueron a echar relajo y ya valieron cacahuate. Para mí, este concepto de las musas, este concepto de la inspiración, me doy cuenta que muchas veces en realidad es el resultado de la práctica y específicamente de una práctica en el momento. Es decir, necesito sacar una nueva rutina para stand-up comedy sobre la comida. Y al principio no tengo idea de lo que voy a decir y me enfrento al típico papel en blanco del creativo. Yo le llamo estreñimiento mental. El estreñimiento mental es un bonito concepto. Y si yo me pongo a pensar en tengo que crear, en realidad no estoy pensando en nada ni estoy alimentando absolutamente ningún proceso creativo. Entonces necesito empezar a hacer cosas, necesito empezar a bajar listas, ver videos, pensar opciones,
llenarme de estímulos creativos que tienen que ver con desde hacer una listita de 10 posibilidades de por dónde puedo abordar el tema de la comida, hasta ponerme a ver otros stand-ups en YouTube o en Netflix o lo que sea. Todas estas cosas que para otros parecerían que estás perdiendo el tiempo. Que sí, que claro, si lo ve a lo mejor nuestro típico godínez de cajón que trabaja en algo cero creativo, en algo estructurado, en algo que tiene que ver con casi que conductas repetitivas, no lo va a entender. Va a decir, pues este güey está nomás ahí haciéndose menso. Exacto. No está trabajando, no está produciendo. No está haciendo absolutamente está nada. Procrastinando. Y no, en realidad, obviamente hay una metodología, pero en lo que estoy haciendo es ampliar mi visión, generar la posibilidad de pensamiento lateral, de empezar a entrarle a una idea por varios ángulos, hasta que eventualmente empiezan a surgir las ideas valiosas. Uh-huh. Hay que saber reconocerlas, no juzgarlas, y a partir de eso ya empezar a malabarear con ellas, ¿no? Hasta que llegues a tu objetivo, que ya esto es una... En específico del caso del stand-up, pero creo que se pasa también en otros aspectos. Una vez que ya hice este proceso como que es muy parecido al brainstorming de un grupo creativo de marketing pero conmigo mismo. Una vez pasada esa etapa, entonces ahora sí viene ya una parte más analítica, de compilar, de comprender, de trabajar desde la herramienta, uh-huh, para ver que la idea quede como tú querías. ¿Tienes algún proceso en particular? Digamos, anotas en papel, grabas en algún teléfono celular, te dejas guiar por la inspiración, confías en tu memoria. Lo único que no hago es confiar en mi memoria. En esto del stand-up se ha vuelto para mí una costumbre tener muchas carpetitas y cuadernos. No sé tener una sola, porque dependiendo de dónde estoy, me da la posibilidad de escribir en una más grande o una más pequeña. Si estoy en un escritorio tranquilo, bueno, escribo en una más grande, más a gusto. Uh-huh. Pero si vengo en el camión, pues necesito sacar la libretita dura. Y poder escribir algo que se te ocurra en ese momento. Y puedo escribir una palabra, y a lo mejor esa palabra ya me va a ayudar a recordar. También hago notas de voz. Muchas veces cuando voy caminando es cuando hago notas de voz. Que venía caminando, vi algo, alguna idea me saltó y digo, si no registro esto, se me va a olvidar. Entonces, lo único que no hago es confiar en mi memoria. Todo lo demás que dijiste sí lo hago. Sí, que igual parece, gente muy creativa. Y aparte es irónico como recientemente que hablé con Luis Eduardo Aponte, que también lo conoces, uh-huh, o sea, surgió el tema de lo increíble que es pararte frente a un público, ejecutar una rutina que parece improvisada. Uh-huh. Y cuando tiene una estructura bien cañona, ¿no? Sí. Cada palabra cuenta. Sí. Y el timing, cómo la dices, cómo la ejecutaste, cómo la pensaste. Y también en esa plática surgió un tema de, no recuerdo ahorita qué rutina es, una rutina tuya que te arriesgaste a soltarla un tiempo y luego tuviste que esperar más, tal vez un par de años en lo que realmente esa rutina ya estuviera bien ejecutada. Sí, hay varias... lo que decíamos hace rato, ¿no? Cuando una idea no está lista. Uh-huh. O el público no está listo para la idea. O el público no está listo para la idea. Necesitas o encontrar una manera de traducirla a un público más general o saber que el público también necesitaba aprender un poco qué era el stand-up y por qué un comediante tomaría tales riesgos cuando antes no era tan común, ¿no? Uh-huh. Ahora, esta comedia más efectista, medio moral, de doble moral que tenemos en México, muy arraigada, no empezó así, ¿no? No hay que olvidar que hubo una carpa, ¿no? Y en la carpa hubo un palillo que fue encarcelado varias veces, porque la comedia siempre ha sido transgresora. Entonces, claro, cuando la creatividad es llevada a la comedia, hay muchísimas cosas que considerar. Cada palabra te va a generar un estímulo diferente en las personas. Si no usas las palabras correctas, no genera risa. Sí, no genera lo que mencionabas hace rato, el pensamiento lateral. Edward de Bono, que fue el precursor de todo esto. Sí. Tienes que saber perfectamente qué línea llevar para saber en qué momento te desvías, para que luego el público haga la conexión y desates risa o una reacción. Porque no siempre es risa. O sea, pensamos en comedia como que siempre hay que hacer reír a la gente y no es cierto. No. La risa es, por supuesto, una de las prioridades, porque es finalmente el conducto por el cual pueden llegar los mensajes. Uh-huh. Pero hay tantas otras expresiones y emociones que puedes trabajar y planearlas, sí, y meterlas en
vaya, como dices, en el timing correcto de las palabras. Ajá, y en la licuadora precisa, ¿no? Que sepa bien el licuado de todas las palabras, porque si un ingrediente está mal, se cae, no se entiende, no procede, ¿no? Pero además la risa se piensa nada más como, o muchas veces se conceptualiza como esta cosa que es muy física y ya, ¿no? Pero mi maestro de clown, que es una figura bastante icónica en el circo mexicano, que se llama Anatoly Lokhachov, ucraniano, decía, hay muchos tipos de risa. Y entonces, un buen comediante, un comediante completo, tendría que ser capaz de generar los diferentes tipos de risa. La risa incómoda, la risa de identificación, como de cómplice, de, claro, me ha pasado. La risa como más sarcástica, más como, como un poquito que el público se siente superior cuando suelta ese tipo de risa. La risa emotiva, esta risa que ya no sabes si estás llorando o riendo. Exacto. Es decir, todo ese rango de risas son provocables. Y uno como creativo es dueño del futuro. Uno como creativo tiene que saber y anticipar el efecto que va a generar su obra en el público. ¿Cómo logras eso? O sea, a mí siempre me sorprende que, hay desde comediantes que se van a lo muy burdo, usar todo tipo de palabras, que está perfectamente bien usar groserías de repente, ¿no? Pero no siempre. Y hay algunos súper elegantes y creo que tú has encontrado un nicho muy auténtico de lo que haces tú y a la vez, pues es bien planeado, es bien estructurado, es bien pensado. ¿Cómo has llegado a ese punto? Mucha chamba. Muchas horas de vuelo, ¿no? Muchas horas vuelo. Voy para 10 años en esto del stand-up. Y entré al stand-up porque sabía que me iba a costar mucho trabajo y me llamaba mucho la atención. Entré en un momento en el que no había propiamente stand-up en México. Es decir, hubo expresiones previas, ¿no? Sí, pero tú fuiste un precursor de los que realmente crearon un movimiento, una comunidad. Pues empecé por un interés meramente egoísta, como casi todo lo que hago en mi vida. Y luego, como que se me empezaron a sumar compañeros. Ellos estaban tomando un taller, porque yo antes me dedicaba a la improvisación teatral. Y ellos estaban tomando un taller conmigo en donde estábamos haciendo como un laboratorio de improvisación. Pero después fue derivando en un laboratorio de teatro en general. Y en algún momento yo ya llevaba un par de años haciendo como un esbozo de stand-up comedy improvisado, porque estaba yo muy loco de mi cabeza. Y les dije, ¿qué onda? Pues nos aventamos un taller de stand-up, porque en ese momento había una mujer aquí que se llamaba Ana Carolina, argentina, que radicaba en Nueva York, dando el primer taller de stand-up del que yo escuché en mi vida, aquí en este país. Y sé que es el primero porque yo llevaba 2 años buscando, o más. Entonces no había. Literalmente se presentó al maestro cuando el alumno estaba preparado, ¿no? Exacto, y entonces llegué con ella y primero empecé a tomar el taller en el Helénico, pero por chamba se me complicó. Y le dije, oye, tengo un colectivo de 5 o 6 personas, ¿cuánto nos cobras por un taller nomás a nosotros? ¿No? Lo armamos, estuvo chido, nos dio muy buenas bases y se formó un colectivo de stand-up comedy que se llamaba Los Ex-Rolling. Nos íbamos a llamar Los Rolling Gags, pero después nos dimos cuenta que Eugenio Derbez ya había hecho algo con ese nombre, que era Marilyn Manson y los Rolling Gags. Entonces dijimos, demonios. Entonces nos terminamos llamando los Ex-Rolling, que era un nombre rarísimo y que nada más nosotros entendíamos. Dábamos funciones en el centro, en un lugar que se llamaba Los Canallas, con un público que no le interesábamos. Las condiciones no eran malas, pero tampoco eran las ideales. Y fue una lucha muy fuerte que no terminaba de romper. La verdad es que uno de los factores que ayudó a que esto explotara fue Héctor Suárez Gómez, que levantó su pelón en los tiempos del cólera. Al principio le fue difícil y a poco a poco todo proyecto, ¿no? Como todo proyecto nuevo, sobre todo novedoso. Y arriesgado, además. Exacto. Y eventualmente ya tuvo con qué, ya empezó. Y lo que sucedió también es que se desveló que muchísimos jóvenes estaban muy interesados en hacer stand-up y no habían visto los medios para hacerlo. Para lograrlo. Entonces se creó un festival y de ahí se da el boom, ¿no? O sea, es como la primera semilla en el Café 22, Jaime Morales y Felipe Nájera. Es como la primera semilla junto con Héctor que levantan para que empiece el movimiento cada vez a tener más fuerza. Todo esto pasa mientras yo estaba en España. Me fui a una temporada ya por allá,
cuando regreso veo todo este Boom. todo este desmadre. Y dije, wow, algo que me quedó muy en claro en todo ese tiempo es que quienes más trabajaban avanzaban más rápido. Hay algo que la gente no sabe mucho de mí, es que si tú escuchas 10 años de experiencia, dices, no, pues eres un comediante muy completo. Pero si soy honesto, el stand-up hasta hace un año, para mí era un hobby. Nunca lo vi como una profesión. Porque pues, yo era actor y yo era guionista. Pero tal vez así es como tenía que ser, o tal vez por verlo como un hobby le echabas más ganas, no sé, a veces sucede eso también. Lo que me pasaba con eso es que no le dedicaba tanto tiempo, como no le veía como una profesión, decía, sí está padre, sí no sé qué, pero tengo otras cosas que hacer. Uh-huh. Y no le dedicaba el tiempo ni la energía que le tenía que dedicar o que él me iba a apoyar para... Entonces, este último año para mí como comediante ha sido un año de muchísimo crecimiento profesional, porque fue a partir del momento en que decidí que iba a ser otro de los hilos conductores de mi vida y no nada más lo que hacía cuando me quedaba tiempo. Uh-huh. Que esa fue como el gran salto, la gran diferencia. Que durante todos estos años que tantos comediantes crecieron, que tantos comediantes llegaron algunos incluso a alcanzar fama, yo estaba ahí como sí metido en la escena, pero no dedicado 100%. Digamos. Pero no dándole la energía que requería. Entonces, justo cómo llegué a este punto en donde tengo ya mi comedia inteligente, si se quiere, bien armada, pero al mismo tiempo tengo una rutina de 1 hora y media que es para todo público, tengo otra hora que no es para todo público. Entonces, ¿cómo se armó todo eso? Pues es en realidad la compilación de esos 10 años de experiencia. Esos 10 años bastante laxos, ¿no? Bastante, uh-huh. Donde pues le tiraba la hueva por acá, le echaba ganas por allá, pero nunca con la dedicación necesaria. Y este año ha sido el año en que ya compilo todos esos esfuerzos, ya con la suficiente disciplina y ya como tomando el caballo por las riendas y diciendo, bueno, ahora sí vamos a tomarlo. Vamos a hacerlo en serio, uh-huh. Y vamos a demostrarle a toda esa bola de morritos que van llegando quién llegó primero. Sí, exacto. ¿No? Entonces, digo, es súper interesante porque he platicado con todo tipo de creativos y siempre surge esta temática de que la disciplina es importante, la creatividad es bien importante, pero es un poco, tal vez no es la analogía exacta, pero es como cuando alguien decide pasar del godinato a ser freelance. Claro. Y hasta antes de eso tal vez lo que hacías como freelance era un hobby, de repente ya se vuelve no solo la profesión, sino un sustento económico. Uh-huh. Y hay que cambiar muchos esquemas, ¿no? Desde que tienes meses de mucho trabajo, meses en los que no puedes aceptar otras chambas, meses en los que tal vez económicamente te va muy bien y también meses en los que tienes que estar dispuesto a hacer otras cosas. Sí. Porque hay temporadas en todo. Hay temporadas de todo. Una de las ventajas que me ha dado ser multifacético es que si se cae una, me levanta otra, ¿no? Es como... no poner todos los huevos en la misma canasta. Exacto. Entonces de pronto... y se balancean muy bien, ¿eh? O sea, es decir, a veces sí estoy saturado y a veces me paso de chambeador y mi mujer me regaña porque no me cuido, ¿no? Porque llega un punto en que es demasiada creatividad y demasiada chamba y demasiadas cosas que hacer. Y no sé, como me llegan proyectos muy interesantes, todos los acepto. Entonces llega un punto en que ya... es demasiado. Es demasiado, ¿no? Justo ahora estoy trabajando 3 plots para película, estoy... trabajando 2 guiones ajenos, es decir, un amigo español y una chica que recién conocí que trae una historia muy interesante. Los voy a retrabajar con ellos y... más aparte tus presentaciones. Escribo para Eugenio Derbez y estamos con muchos proyectos en puerta y trabajo directamente en Televisa y ahí tengo que escribir otras cosas y hago sus copies de redes sociales y demás junto con mis compañeros. Y además el stand-up comedy y además doy talleres. Entonces ya cuando y giro a veces, ¿no? Con el stand-up comedy suelo girar entre 1 o 2 veces al mes. Entonces ya cuando le sumas... sí, como dices, malpasadas de comidas, de horarios, que por lo mismo el trabajo creativo te motiva y estás tan metido en un aspecto como de flow, ¿no? De fluir con la creatividad, que se te olvida literalmente dormir, comer y otras cosas. Y sí. Hay que cuidarse, ¿no? A veces a mí también me sirve de equilibrio tener... no una, sino 3 mujeres que me cuidan. Claro. Pero sí, es bien, bien difícil a veces tener esa disciplina porque también te gusta la parte creativa. Sí, sí. Es verdad que las mujeres tienen un criterio mucho más claro que nosotros.
No lo podemos negar. Tú tienes 3 que te cuidan y qué maravilla. Sí, yo con una tengo, por el momento. Pero sí, porque sí es muy fácil jugarle al artista loco y no dormir y es normal porque también la mente entra en una Y sobrerevolución. tienes que aprovechar esos momentos, ¿no? No puedes... Sí, sí, porque de pronto, bueno, va a llegar por ahí del 20 de diciembre, ya no va a haber nada que hacer. Bueno, no es cierto, no es mi caso, pero, pero generalmente eso pasa. Y en esas mesetas es como para empezar a generar nuevas ideas con más calma, empezar a planear un poquito cómo va a ir el año. Digamos que durante muchos años era esperar qué iba a pasar, en mi caso. ¿Va a haber temporada de teatros? ¿No va a haber temporada de teatro? ¿Habrá o no habrá shows? A ver si se llena mi taller y ahora de dónde voy a sacar dinero, ¿no? Afortunadamente los últimos 2 años han sido de mucha constancia, pero esa constancia implica una responsabilidad Claro, claro. gigante de cumplir con De cumplir con tiempos. entregas, no puedes salir. Ahora sí que literalmente no te puedes poner creativo y decir, te lo entrego mañana. Sí, Ya no. no se Si tú puede. O dijiste te sea, lo doy mañana a las 2, es mañana a las 2. Y si te dicen lo necesito para hoy a las 6, es hoy a las 6. Y no hay pretexto, no hay forma de decir, no, es que no se me ocurrió nada. Porque pues no. sí, es trabajar bajo presión. Hace poco leí no sé si fue tuit o fue un comentario tuyo acerca de, bueno, ya los quiero ver regateando con el carnicero y con el panadero y demás. ¿Qué te ha pasado a ti en ese sentido de que pues, llegan clientes y no valoran el trabajo creativo que haces y quieren no solo pichicatear, quieren incluso abusar miserablemente de ese trabajo y pagar lo que quieren cuando quieren, como quieren? Eso es una de las cosas que más me molestan como artista. La he vivido siempre, toda mi vida siempre te quieren regatear lo que cuesta tu trabajo. Porque justamente el creativo, el entertainer, a menos que alcance un nivel de De reconocer. fama, de reconocimiento, es visto para abajo, ¿no? Es como el fotógrafo que pues, nada más le aprietas al botoncito y ya. Exacto, ¿cuál es el arte? Pues nada más aprietas un botón, ¿no? Ah, pues qué tan difícil es subirse y hacer chistines, ¿no? Ujú. Yo les respondería, pues hazlo tú, ¿para qué me contratas entonces? ¿No? Si es tan fácil, date. A ver qué tal te va. Entonces, pasa mucho esto, ¿no? Pasa que te dicen, oye, ¿cuánto cuesta tu show? No, pues tanto. No manches, no. Oh, pues si tienes menos lana, pues hay 20 comediantes más, ¿no? Te estoy diciendo que mejores o peores, pero que sí te cobran eso, yo no. Ujú. Y luego de pronto entran en esta cosa de, oye, les dices, cuesta tanto. Y te hablan a los 2 días y te dicen, va, sí Tenemos, te queremos, pero pero tenemos tanto. Y pues yo, ya te dije pues, que no. ya te dije cuánto cuesta. Claro. Y entonces me dicen, no, pero es que nada más hay 8 pesos. Pero sí, pues cuesta 10, güey. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? Digo, pues si quieres, te doy 20 minutos menos de show. ¿Por qué? Pues porque me Pues estás porque pagando pagando menos, güey. menos. Y de Claro. ahí salió mi comentario. Lo que yo puse en Facebook fue, o sea, ya quiero ver que tú llegues con el carnicero a decirle, mire, traigo para 100 gramos de molida, así que deme 1 kilo de sirloin. Ujú. Pues te va a ver la cara y te va a decir, Vete a la vete a la fregada. fregada, o sea, ¿cómo va a ser? Y Pero esta también para es, eso, digo, se requiere mucha resiliencia y también muchos trancazos de haber aprendido así, porque todos pasamos por las situaciones en las que a veces me gusta como también preguntar en qué tiene que creer un creativo para poder crear, porque muchas veces no nos la creemos, ¿no? Y el tema de los presupuestos, de los pagos, a veces se refleja en eso, sí, que no nos consideramos dignos, no nos consideramos preparados, no nos consideramos suficientemente preparados, o a veces nos gusta tanto lo que hacemos que lo hacemos por diversión ujú, y lo haríamos aunque no nos pagaran por hacerlo. claro. Yo creo que hay que guardarse este amor al arte para proyectos muy específicos. Cuando crees en algo y lo crees realmente, entonces ahí sí se vale cobrar menos y se vale porque le vas a apostar a algo que puede crecer y en lo que tú crees. De ahí en fuera, nuestro trabajo cuesta. Y gran parte del error que se comete es que los compañeros del mismo gremio se abaratan, Sí, literalmente se bajan ¿no? los calzones, Se ¿no? bajan los calzones porque también no es ni siquiera los juzgo tan bruscamente ni tan brutalmente, Pero se les nota la necesidad. porque la necesidad está cañona. Entonces, pero algo que siempre, que aprendí muy temprano, que me dijo mi tío comediante de vieja escuela, me dijo, nunca chambees por los frijoles.
En el momento en que empiezas a chambear por los frijoles, se acabó la diversión, se acabaron los frijoles. Fíjate qué buena reflexión. Y algo tan sencillo y tan fácil de entender. Sí. Y eso lo he tenido en mi cabeza siempre. Y cuando he cometido el error de no seguir ese dictamen, esa especie de mantra, me va muy mal. ¿Has aprendido alguna forma de decirle diplomáticamente no al cliente? O a veces es peleándote, porque también luego somos muy atrabancados y cerramos puertas. Sí, fíjate que a mí me pasó esto de cerrar puertas por atrabancado. Sí, he cerrado un par de puertas porque a veces me enojo y entonces no tengo la inteligencia emocional ni la parsimonia para decir no pasa nada, soy un tipo bastante iracundo. Entonces, cuando me llegan con estas propuestas ridículas o Pones me a la fregada abaratan, y ya, se acabó. pues les digo, y les digo, o sea, es indigno lo que me estás pidiendo, o sea, no me vuelvas a hablar. Claro. O sea, porque al final también, de pronto, esta cosa muy servicial del mexicano, de servir, de ser sirviente. Entonces es como, no, si le digo que no, luego no me va a llamar. Y como yo lo veo es, no quiero ese cliente en mi vida, no quiero ese colaborador en mi vida, no quiero ese compañero en mi vida. Si estás dispuesto a maltratarme, si estás dispuesto a malbaratarme, si estás dispuesto a tratarme de forma indigna, ¿para qué te quiero en mi vida? De hecho, no eres mi cliente. No eres mi cliente. Ve y háblale a alguien que no tenga broncas de ser maltratado o que le urja más que a mí. Yo definitivamente no le voy a entrar. Claro, pero eso se hace con trabajo y esfuerzo continuado. Ujú. Digo, seguramente lo has dicho, ¿no? Has tenido también etapas en las que no habías podido tener esa solvencia o esa asertividad para decir no. Pues la verdad es que casi siempre he dicho no, aunque no he tenido la solvencia. Siempre he confiado en que algo va a pasar. Tengo la comodidad de que no tengo hijos también, ¿no? Es decir, ya cuando me cuentan que ya cuando hay hijos y así, tú sabrás, pues ya cambia, ¿no? Ya no Sí, eres... cambia todo el panorama y a la vez es otra... A mí en mi caso fue vivir una segunda vuelta de creatividad increíble. Claro. Porque la mente de un niño es... De pronto es que es ser creativo y no sabe cómo responderte. Es naturalmente creativo. Claro. Y conforme vamos creciendo nos van quitando esa mente o esa forma de ver las cosas creativamente. Sí, es muy fácil coartar la creatividad. Es muy fácil. Es mucho más fácil que aprender a liberarla. Uh-huh. Y en el sentido de riesgos, digamos, ¿qué recomiendas tú a alguien que quiere aprender o ser más creativo en cuanto a los riesgos? ¿Hasta dónde arriesgarte bien y hasta dónde no arriesgarte? ¿En qué circunstancias sí, en qué circunstancias no? El mayor riesgo para mí es que la creatividad no llegue a ningún lado. Que al entrarle a ser creativo te conviertas en una de estas personas que hace proyectos. Pero más bien que planea, pero no hace nada. Ese para mí es la muerte de la creatividad. Es tu creatividad y tu arte en general no tiene sentido si no tiene rebote en la sociedad. Entonces, trabajar para ti mismo, pues está padre un ratito. Yo creo que además es una etapa que todos los creativos vivimos. Siempre, por lo menos en mi caso, hubo una etapa en que trabajaba para mí y tenía esta soberbia de decir, pues si no me entienden, es su problema. Porque yo soy artista, güey, ¿no? Pero conforme han pasado los años he dicho, creo que el menso era yo. Pues también a trancazos se aprende. También a trancazos se aprende. Y ese es el otro riesgo que yo veo, cuando la creatividad sí se logra, pero es pretenciosa y está por encima de los demás. Una es no llegar a hacer nada, ya sea porque te distraes, porque encuentras pretextos de que las musas no llegan, por lo que sea. Y empiezas a criticar todo lo que no entiendes. Y empiezas a criticar lo que no entiendes. Y la otra es hacer algo que, por decirlo en francés antiguo, pues no es otra cosa que una chaqueta mental, ¿no? Claro. Entonces es una creatividad infértil. No tiene ningún eco. Ni ¿no? Trascendencia, nada. Ni trascendencia. Y no me voy a meter en temas del arte contemporáneo, porque eso es algo que es mucho más, que tiene que ver más con un aspecto de oferta-demanda. Pero en general, un artista que se sabe expresar, de todas maneras encuentra un vínculo con la gente. No importa si es un manchón en una pared, si es una pintura hiperrealista, o si es una canción de pop o una canción minimalista rarísima. Es decir, se nota cuando el artista entiende que va a su público, por más específico que sea ese público. No, y no solo está limitado a cuestiones de artes, puede ser un emprendedor, puede ser
un negociante, puede ser cualquier otro tipo de trabajo. Sí, no se considera tradicionalmente como artista, pero sí se puede aplicar el término artista en otras áreas también. Claro, y la creatividad permea todo. En la experiencia que tuve en la psicología organizacional, di un taller para una empresa de creatividad. Y la creatividad se daba ahí enfocada en que los empleados tuvieran más herramientas para poder solucionar problemas internos y constantes, tanto los constantes como los emergentes. Uh-huh. Y todo el taller estaba diseñado para despertar su creatividad. Pero lo diseñamos tan bonito que esta gente se empezó a volver crítica, se empezó a volver cada vez más observadora. Y después de un buen rato de ese taller, le empezaron a llegar N cantidad de cartas a los directivos de: señores, necesitamos por favor que liberen tal proceso, porque si no, no podemos trabajar así, ¿verdad? Y entonces nos corrieron. Sí, a mí me ha pasado eso infinidad de veces, o incluso que la misma gente dentro de la empresa empieza a pensar de manera diferente y renuncia o encuentra otro lugar. O digo, como la vieja broma de cuántos psicólogos necesitas para cambiar un foco, ¿no? Pues todo depende si el foco quiere ser cambiado. Y a veces no puedes enseñarle a un empleado godín, sí, que puede ser creativo. Y cuando le enseñas eso, desatas literalmente un monstruo, ¿no? Sí, desatas un ser que estaba ahí encerrado, que no tenía idea, que no se acordaba que existía. Y sí, moraleja, empresas grandes no contraten gente para sus talleres de creatividad. Ustedes lo que quieren son esclavos mentales. Entonces, pues esos procesos lineales, que también es la contraparte, no es que no sea válido. En agencias de publicidad están los creativos, están los de cuentas, y los dos se equilibran. La cosa es que no hay comunicación entre ellos. Ese es el gran problema. No vivimos una cultura empresarial integral. Uh-huh. Porque algunos países ya más vanguardistas tienen como esta onda de que todos los empleados, no importa si son contadores, no importa si son abogados, no importa si son creativos, todos tienen momentos de esparcimiento, todos tienen... O sea, si tú te metes a un Google, ahí no nada más hay gente creativa. Hay muchísimo tech, hay mucha gente hay gente de IT, pero todos tienen la misma posibilidad de dormirse en su cubiculito que parece una medicina. Todos tienen la misma posibilidad de subir y bajar por una resbaladilla, comer frutita, tirarse a crear con los demás. Es decir, crearon un espacio en donde el adulto hace contacto con su niño interior, juega, y todos los procesos son mucho más sanos. Uh-huh. Entonces, cuando tú excluyes la creatividad del ser humano, que tiene mucho que ver también con el sistema educativo que vivimos, que ya es más arcaico, totalmente obsoleto. Es un sistema de la Rusia zarista. Es que dices, ¿qué esto yo para qué lo uso? Sí, y a la vez hay esperanza y nuevas formas de ver las cosas, pero yo lo veo con los juegos de video. Me encantaría que la educación, o en general muchos procesos, se llevan como con el clásico gamification. Uh-huh, que puedas convertir una actividad aburrida en un juego que quieras jugar, que sea motivante, que sea adictivo, sí, en el sentido de pasar de un nivel al otro, y no que sea lo aburrido y lineal, flojera. Claro, y al final, ya clavándonos un poco en texturas, pues no es tan factible y tan inmediato el cambio, porque finalmente el mundo necesita gente insatisfecha. Porque de la insatisfacción depende el capitalismo, y es lo que mueve el mundo. O sea, sí, también ha habido gente a la que he entrevistado que dice que la creatividad surge de esa insatisfacción que se quiere canalizar a hacer un cambio, ¿no? A buscar algo, porque ya no quieres estar en un mundo que no te satisface. Sí, la creatividad siempre ha estado ahí cuestionando el mundo. Siempre. Cualquiera que sea la estructura, ¿no? Gracias a la creatividad existen dioses, existen dogmas, existen religiones, existen... tecnología, existe la revolución industrial, todo empezó con la revolución cognitiva. Entonces, a partir de ese punto, pues todo es un debraye de creatividad. Claro. ¿No? Todo lo que hay es creatividad. Donde está sentado se le ocurrió a alguien. Entonces... Pero la clave es llevarlo a la práctica, no quedarte con la idea. Exacto. Sí, porque si no sería muy triste, ¿no? O sea, vaya, tan sencillo como eso. Si ninguna de las ideas se concretaran, pues no tendríamos este complejísimo y extravagante mundo, ¿no? Que es la mezcla de todo y nada. Otra pregunta así que luego me gusta hacer. Sé que conoces a mucha gente famosa. ¿Quién de estas personas súper famosas te ha sorprendido en el aspecto que es alguien súper humilde, le he aprendido un montón, no me la esperaba? Mis dos patrones más inmediatos. Franco Escamilla, que es un comediante que se viralizó en YouTube y alcanzó, y está alcanzando y sigue alcanzando niveles de fama
impresionantes. Es un tipo que te llena auditorios. Tiene 2 auditorios nacionales. Bueno, hizo sold out en 2 auditorios nacionales. Es el primer comediante que se presenta solo en el Auditorio Nacional e hizo sold out. O sea, es un nivel brutal. Yo empecé a girar con él a principios de año. Me hizo el honor de invitarme a su colectivo de abridores y he aprendido muchísimo de él. Es un tipo muy humilde, muy centrado, muy claro en lo que quiere, muy ambicioso. Visionario. Muy visionario. Y, y yo veo a otros compañeros en el mundo del stand-up que en términos de fama no han llegado ni al 5% de lo que tiene Franco y ya se volaron o ya están perdidos, ya se subieron a su tabique y se marearon durísimo. Y, y Franco no. A veces se le va tantito y lo sabe. Pero sabe recapacitar, sabe errores, recapacitar, regresa. Exacto, sí. Y dime a quién no se le iría. Claro, o sea, por si supuesto. a donde vas te tratan como un dios y todo el mundo te adora y todo el mundo te... Pues obviamente se te sube. A mí lo que yo siempre he cuestionado con la gente que lo ha llegado a criticar es ¿quién serías tú en esa situación? Uh-huh. Yo creo que si yo tuviera ese nivel de fama, de por sí soy mamila, mano. Con ese nivel de fama sería una cosa así de... No me hablen, güey. No me toquen. Quiero leche de cabra, ¿no? Así. Sería una cosa espantosa. Entonces lo veo a él con ese nivel de poder y con ese nivel de influencia y lo veo súper sencillo, súper centrado. Siempre trabaja, siempre escribe, siempre se preocupa por lo que la gente opina, pero al mismo tiempo no es un tibio que se deje guiar solo por la opinión. Y muy similar mi otro patrón, Eugenio Derbez. Son muy similares en el sentido que los dos son muy visionarios, los dos son muy estrictos a la hora de trabajar. Muy disciplinados. Muy disciplinados. El nivel de exigencia que Eugenio presenta puede llegar a ser apabullante porque quiere ni más ni menos que perfección. Y además de que tiene toda la experiencia previa que ya conocemos en Televisa, todos los últimos 2 o 3 años que ha estado en Estados Unidos, también ya conoce el know-how de los estadounidenses, que es una cosa de reloj. Y entonces obviamente su nivel de exigencia subió. Claro. Entonces trabajar con él es trabajar al 100 y si no trabajas al 100 no estás a la altura. Pero al mismo tiempo es una persona hipersensible, muy empática, te escucha. Que le puedes decir lo que sea y te va a escuchar. Te va a escuchar, te pide argumentos incluso. Te dice, a ver, defiéndeme tu guión. ¿No? Claro. ¿No? Tú me escribes un guión, me haces una propuesta, defiéndela. Y si no es defendible, acéptalo. Claro. Entonces, he tenido pocos encuentros con él porque es una persona muy ocupada. Pero los pocos encuentros con él que he tenido han sido muy, muy fructíferos. He aprendido muchísimo de él. Y también es muy impresionante su nivel de humildad. Porque también ya está en un nivel de fama estratosférico grabando películas en Hollywood. Y sigue siendo el sigue siendo él al que conocimos desde hace muchos años. Sigue siendo auténtico. Mejorada. Hay una característica que tanto a Franco como a Eugenio les adjudican y que la convierten como en lo más importante. Son auténticos. Uh-huh. Y es verdad. O sea, Franco es arriba como es abajo. Eugenio no, porque Eugenio crea personajes, pero sí es auténtico y sí se refleja. Cuando tú lo ves hacer humor, la gente dice, este es auténtico. Independientemente de si a alguien le puede o no gustar su humor, la autenticidad se transparenta. Esa ha sido mi gran búsqueda, por ejemplo. Yo como comediante, tratar de ser auténtico. Y cuando lo veo en ellos, me admira y es como algo a lo que aspiro llegar. Hay quien cree que ya llegué, yo no estoy tan seguro, pero bueno. Sí, tal vez es esa insatisfacción de tu parte saber que puedes seguir en el camino, pues. Que puedo seguir mejorando las formas, que puedo seguir puliendo mi manera de contactarme con el público, es decir, hay mucho que aprender y de ellos he aprendido muchísimo. Gente muy sencilla. También la verdad es que de Héctor Suárez Gómez he aprendido mucho, es otro famoso con el que he trabajado, no tan de cerca, pero hemos tenido muy buen contacto, me ha apoyado mucho. Ari Telch es un genio loco, de verdad, es un creativo en serio. Y cuando digo loco no me refiero a su trastorno bipolar, que es real y que existe y del cual él y yo hemos hablado mucho, sino que es un locazo, pues. Sí, es un cumplido, digamos. Es un cumplido en que de verdad se entrega a su trabajo, es muy absorbente. Es decir, he tenido la buena fortuna de tratar con famosos muy, muy amables. Tal vez los has buscado, tal vez tu forma de ser los ha atraído.
Sí, puede también ser. es recíproco, yo creo, porque de alguna forma te estás describiendo a ti también. Puede ser. Quisiera pensar. Y luego me pasa que pues hay otros que no tanto, ¿no? Hay otros famosos que casi siempre son menos famosos. Que esos, pues mejor no hablamos de ellos porque Exacto. no me gusta hablar mal de la No gente. perder el tiempo, ¿no? Exacto. Ahorita que mencionas trastornos y demás y que le sabes a la psicología, digo, todos estos mitos y leyendas e incluso situaciones incómodas de comediantes, ¿no? De que eres capaz de hacer reír a la gente, pero también a veces te quedas con los problemas de la gente, o que, no sé, si entras en un periodo de depresión y sigues haciendo reír a la gente, ¿cómo te quitas también tú mismo todas esas broncas que tenemos los seres humanos? ¿Cómo no te dejas afectar por situaciones que te pasan en tu vida? Yo creo que específicamente en el caso del stand-up comedy tiene la bonita ventaja de que puede ser catártico. Como finalmente estás hablando de ti mismo y desde ti mismo, si de pronto hay una etapa en tu vida que te cuesta mucho trabajo, la canalizas en el humor. Te comparto una experiencia que habrá sido hace unos 4 años. Tenía una chica en aquel entonces. La relación ya venía un tanto mal. Nos fuimos a Nueva York a tratar de recuperarla, porque uno es fresa, ¿no? Entonces, y ni recién había llegado cuando la relación, pues, se terminó. Uh-huh. Estando allá. Tenía de dos sopas en ese momento. O me tiraba a la depresión y me atoraba. Tuve un muy buen aliado, un amigo mío que se llama Leo Roth, que es un tipazazazo que vive allá en Brooklyn. Y me recibió en su casa y pues de alguna manera también me dijo, pues, güey, estás en Nueva York, ¿no? Estás en Nueva York. Y estuve en Nueva York y me subí a muchísimos micrófonos abiertos de stand-up comedy allá en inglés. Me fue muy bien, no al principio, pero fui agarrándole la onda. Y digo, me fue muy bien. Si uno es lo suficientemente autocrítico, aprende a distinguir que a uno solo le va bien cuando la gente se ríe. Uh-huh. Y digo esto porque hay muchos comediantes que espero me escuchen, que viven en una burbujita en donde bajan diciendo, me fue increíble, güey, la maté. Y tú viste otra cosa, ¿no? Claro, tú viste al público expectativa durmiéndose. versus realidad, ¿no? Expectativa versus realidad. No hay coherencia ahí. Hay que verse a sí mismos, muchachos. Pero bueno, me fue muy bien en el sentido que hubo muchas risas y buena respuesta. Y la rutina que mejor funcionó y que me sostuvo durante meses, no solamente en Nueva York, sino aquí de regreso, hablaba de este rompimiento. Hablaba de que me dejaron solo en Nueva York, hablaba de por qué, ¿no? Y creo que si no hubiera tenido a mi rutina como aliado, no salgo del hoyo tan fácilmente. Uh-huh, uh-huh. Entonces, específicamente, creo que tiene que haber un proceso de todas maneras, estás trabajando. Claro, y una red de apoyo, alguien en quien confiar, alguien que esté ahí para apoyarte. Claro, no, el humor no lo puede todo, pero definitivamente ayuda mucho. Entonces, muchas veces cuando he tenido como atolladeros emocionales, mi mejor manera de trabajarlo es desde el humor. Y en vez de convertirse en mi enemigo, porque estoy allá arriba tratando de cargar y tratando de ser quien no soy, se convierte en mi amigo porque me refleja como soy en ese momento uh-huh. y me permite irlo sanando, ¿no? Entonces se vuelve como una especie de terapia de grupo en donde me pagan, que es una cosa muy bonita. Pero no confundir, hay que tener la red de apoyo, hay que meterse chido en las emociones y ver qué está pasando. Claro, y aprovecharlas, canalizarlas y también estar consciente que esos periodos van a suceder eventualmente. Sí, y ahí están y para eso están, ¿no? Este concepto de la felicidad eterna creo que hace más daño hace más daño que nada, porque además imagínense, todo el mundo feliz todo el tiempo, sería como, ¿qué le pasa a estos idiotas, claro, no? Claro. O sea, es rarísimo. El ser humano está para cuestionarse y para hacerse bolas y para perderse y para estar feliz y luego triste. O sea, sin los matices, lo hermoso no es hermoso. No es hermoso, claro. Entonces, esa es otra. Y luego, algo que sí es muy importante y también una recomendación para quien se quiera dedicar a esto, es que tu estado de ánimo no debería determinar tu calidad. Ni cuando tienes un entregable, ni cuando te subes a un escenario. Porque son cosas diferentes. Uh-huh. Es decir, hay situaciones extremas en las que siempre vale la pena considerar una ausencia, ¿no? Una muerte, algo fuerte. Pero de ahí en fuera es
oye, es que estoy un poco triste, y entonces te subes hacia el escenario, hola, los vengo a hacer reír. Pues es cero profesional, Claro. ¿no? Entonces, para realmente ser un comediante profesional, tienes que ser capaz de pasar por encima de tus emociones durante la hora y media que estás ahí. Y al contrario, aprovechar la energía del público como para limpiar un poco. Ujú, ujú. La risa tiene un poder sanador espectacular. Increíble, sí, sí, sí. Entonces, ¿Qué te y- hace reír a ti? a mí, fíjate que es curioso, yo por muchos años, cuando era niño, me daban ataques de risa. Y entonces yo era de reírme por cualquier cosa y nunca te sé ubicar qué era. Porque no era que, se cayó y entonces me daba el ataque de risa. O, casi siempre eran como absurdillos de situación, Ujú. ¿no? ¿Pero que tú los exagerabas en tu mente o era simplemente algo fortuito que... Algo fortuito que disparaba que empezara yo con ataques de risa hasta que ya no podía yo del dolor. Luego con los años se me fue quitando porque me fui volviendo más crítico, porque me golpeó un poco la vida por acá y por allá. Y hasta hace muy poco me volvió mi ataque de risa por alguna babosada que dijo mi mujer, que tal vez no fue tan chistosa, pero algo pasó ahí que se me despertó. Pero fuera de eso, me río de las cosas muy astutas, me causan admiración, pero no me dan risa. Las cosas muy tontas me matan de risa mientras estén bien hechas. Bien hechas. Es decir, me acuerdo cuando fui a ver Shrek, la primera. Me acuerdo que me reí bastante y que hay esta escena en donde está el Lord Farquaad, me sé los nombres, interrogando al monito este de jengibre y le está diciendo, entonces, ¿Pimpón es un muñeco? Y el otro, sí, muy guapo y de cartón. Y esa estupidez me mata de la risa. Entonces, después de un buen rato, quisiera yo decir, o sea, si yo pudiera mentirles en este momento, diría, "Oh, me da risa George Carlin y me mata de la risa. Pero cosas simples de la vida. La comedia de Woody Allen. Pero no, me da risa el pinche monito de jengibre diciendo lo de Pimpón es un muñeco. Entonces, ahora, no significa que no soy súper fan de Woody Allen. Por supuesto. Y que hay muchas cosas de él que me admiran, pero me genera esta risa sarcástica que es mucho más discreta. A veces más liberadora incluso, ¿no? Sí, sí, sí. Y en cambio esta otra risa súper boba es la verdad. Lo que realmente me hace estallar en carcajadas es el humor aparentemente tonto, que no tiene nada de tonto, ¿no? Está muy bien pensado. Pero sí, o sea, cuando de pronto tengo que revisar sketches de Eugenio y veo... Estaba viendo hace poco uno de Julio Esteban, que era su personaje este que hace ¿cómo se llama? La parodia de Walter Mercado. Y en algún momento él siempre tiene una carta, ¿no? Está leyendo una carta del personaje. Y en esta ocasión, que me tocó ver, avienta la carta y la carta le vuelve a caer en las manos porque la aventó mal. Entonces dice, improvisa en ese momento Eugenio y dice, ¡ay! Me llegó una carta. y le empieza a leer, dice algo así como tuve un déjà vu. Entonces, ese error, esa babosada que es adicional al sketch diseñado, me da mucha risa. Ese tipo de babosadas me da muchísima risa el humor de Andrés Bustamante, que era bobísimo, ¿no? Las bromas más tontas de Lelutier me destornillan de la risa. Es decir, Lelutier para mí es un buen ejemplo. Para quienes no saben... Ahí tienen que verlo. Tienen y si que no, verlo. metemos ligas en el podcast para que vean algunos videitos. Tienen que ver a Lelutier porque son unos genios. Pero bueno, hay una haciendo muy claramente por qué me río de una cosa y de otra. Lelutier tiene chistes muy cultos. Tiene chistes que si no tienes el bagaje, no te ríes. Yo lo escucho desde que era niño por culpa de mi madre. Y me reía de los chistes más bobos en aquel entonces porque no entendía lo que hoy entiendo. Ahora, con el bagaje cultural, entiendo muchos otros chistes que me dan mucha risa. Pero si lo veo bien, hay una rutina en donde hacen todo este chiste, hacen chistes muy cultos sobre Freud y que es muy divertida. Me da risa. Pero cuando escucho la rutina de los borregos que están diciendo que Mastropiero fue a buscar a no sé qué y está analizando los sonidos de los borregos, entonces está explicando, algunos borregos tienen un ataque bilabial frijativo que con no sé qué,
que esencialmente ve, y mientras que algunos ve pueden hacer me, ningún me puede hacer ve, a menos que... Y yo esa cosa la escuché en el patio de la Nacional de Música. Es magistral. Y me acuerdo que estaba en el patio, me presta mi primo sus audífonos, y me dice, tienes que escuchar esta mamada. Y reventé de risa de que todos los maestros, alumnos y todos fue así, ¿qué le pasa a este güey? Todos estaban en clase y yo así de de que no podía con la estupidez del B, ¿no? Entonces, o sea, ya te diste cuenta, te habrás dado cuenta a estas alturas de la entrevista que no sé responder las cosas de manera clara y directa. ¿Cómo no? Pero en esencia me dan muchísima risa las estupideces. Y me da una risa un poquito más pretenciosa a las cosas cultas, ¿no? Es como... No me da tanta risa como un tipo Jackass. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Uh-huh. O sea, hay cosas que digo, esto no tiene nada de chistoso para mí. Pero hay veces que hacen algunas cosas que me parecen estúpidamente divertidas. Y también depende del momento, del mood en el que estés, ¿no? Supongo. Sí. Y me pasa también que es algo que he tratado de evitar, pero a veces no lo puedo evitar, que muchas veces ya estoy viendo una rutina desde la perspectiva analítica. Entonces trato. A veces no lo logro, pero otras veces sí. Y de pronto me doy cuenta que no es tanto eso, sino que como ya entiendo la herramienta, no me sorprendo con tanta facilidad. Me imagino que es como cuando un mago ve un truco que ya comprende cómo se hace y lo que le sorprende es cómo lo ejecuta. Sí, digo, a mí me pasa, algunos ya saben, soy mago aficionado también y a veces es muy padre el dejarte sorprender por algo, aunque sepas el secreto. Cuando la ejecución es muy buena. Y es que es eso. Es admirable y tal vez si tú estás escribiendo un guión y ya sabes la estructura, ya sabes las reglas que se tienen que seguir de cómo contar una historia, cómo armar una narrativa, un storytelling, por llamarle de alguna forma. Uh-huh. Hay muchas cosas que son predecibles, pero cuando alguien logra sacarte de esa línea predecible es cuando se vuelve muy interesante. Se vuelve muy y pueden ser cosas simples, muy simples. Muy simples, ¿no? Sí, está muy loco eso, porque no es que yo me ponga en un plan de voy a mamonear con esta rutina. No, simplemente que ya me es muy predecible mucho de lo que dicen. Pero, por ejemplo, me pasa con Louis C.K., que es uno de mis comediantes favoritos, que ya sé lo que va a decir, pero le busca tantito una vuelta que me sorprende. Uh-huh. O se atreve a decir algo que dije, no manches que dijo eso. Y entonces, con Louis C.K. sí me pasa que me destornillo de risa. Con Ricky Gervais me pasa que me destornillo de risa. Debo decir que hay muchos mexicanos con los que me destornillo de risa. Entre ellos Macario Brujo, Paquito Maya, Franco Escamilla. Me pasa con Franco que he visto su show todas las veces que he ido a girar con él. Y te vuelven a sorprender. Y me vuelvo a reír. Me pasa con Macario, que he escuchado sus chistes desde que fue mi alumno hace 4 años. Y me vuelvo a reír. Dani Sosa me destornilla de la risa. Es un baboso. Lo quiero mucho al tonto. Es decir, hay muchos alumnos y compañeros que me destornillan de la risa. Y otros que no tanto. Y siempre distingo que es eso. Que es que los que no me hacen reír tanto, no le saben esconder el cierre al monstruo. Uh-huh. No saben cómo hacerle para que no se note el efecto especial. Entonces, para un ojo especializado, si quieres, pues es muy obvio. Claro, ¿no? Demasiado predecible. Demasiado predecible. Entonces, el humor demasiado predecible definitivamente no me gusta. Me aburre, así de sencillo. Fíjate, es un punto de vista súper interesante. Nunca lo había pensado así. Justamente es esa capacidad de sorprendernos. Sí, siempre he comparado mucho la magia con el stand-up. Siempre a mis alumnos les digo que un buen chiste es como un buen truco de magia. Es decir, lograste el misdirection necesario para que la gente viera para otro lado y tú pudieras darles la sorpresa. ¿Te ha pasado que tú te has rido de ti mismo durante un show porque tal vez se salió de control, pero en buen plan? Sí me ha pasado. De hecho, casi siempre me pasa cuando improviso. O sea, yo improviso poco en términos de porcentaje de la rutina. El 98% de mi rutina está escrita y ensayadísima y siempre hay un espacio ahí en donde pruebo un chiste más, ¿no? Pero no es que lo pruebe a propósito, es que se me ocurren. Uh-huh. Y me pasa mucho cuando se me ocurre que como me sorprendo a mí mismo en el instante, me río. Fuera de eso, casi no me pasa que me ría con mis chistes. Más bien me pasa con estos que digo, ¿de dónde sacaste esta estupidez? O sea,
Hace poco subí un video a YouTube de un show que di hace un par de meses y no me acordaba. Tengo una rutina en donde tengo a dos personajes dialogando y no me acordaba que en ese momento se me ocurrió ponerlos a hablar como argentino y como colombiano, ¿no? Cuando antes siempre tenían como tono naquito, ¿no? Entonces era, ¿qué tranza el chucho? ¿Qué pasó, mi chucho? ¿No? Esos eran los personajes. Y de pronto fue así de, mi chucho, ¿viste que supiste lo que le pasó a Rogelio? Que... Y el otro, ¿qué pasó, parcero? Pero como no lo ensayé, me equivoqué. Y entonces hice el argentino cuando hacía el colombiano. Y fue un cagadero brutal. Y tuve que decir como ahí mismo, evidenciar que la estaba regando. Y ese tipo de cosas me divierten mucho. Meterme en problemas en escena, cuando sean, siempre y cuando tenga el público de mi lado, me encanta. Pero también hablando de autenticidad, tal vez es el momento de aceptar esas Sí. situaciones, seguir adelante. Pues ya no te puedes echar para atrás, ¿no? No, y la gente lo agradece. Cuando eres como muy honesto de la regué, Claro. la gente lo agradece. Digo, si lo haces toda tu rutina, pues la gente no lo va a agradecer. Pero si te pasa 2, 3 veces por Tal vez rutina, llega un momento en el que no saben si es parte de la rutina o no. Exacto, exacto. Y entonces, pero ese tipo de cosas a mí me dan mucha risa. O sea, cuando me equivoco, me da mucha risa. O cuando se me ocurre alguna babosada, me da mucha risa. Un ejercicio así que también ya lleva casi todos los podcasts, es aplicar la máquina del tiempo, ¿no? Si te pudieras regresar en el tiempo, encontrarte contigo mismo, ¿qué te dirías? ¿O qué harías? ¿O qué te recomendarías? Me recomendaría bajarle a los carbohidratos, ¿no? Me recomendaría no comer tanto carbohidrato, porque pues yo tengo un problema con la comida, soy comedor compulsivo, y estoy apenas como empezando a solucionar el rollo muy poco a poco, para que sea una solución permanente. Y quisiera como poder regresar de verdad con este morrito y decirle, no pasa nada, no hay prisa, vas a estar chido, o sea, te va a ir bien. Como a ver si así se relaja. Porque creo que viví una infancia y una adolescencia muy ansiosas. Entonces, me gustaría como poder regresar y decirle, neta, vas a estar chido. O sea, vas a tener una vida muy aceptable, una familia que te quiere, pareja, amigos. Te va a ir chido. Entonces, tranqui. Creo que eso sería como mi mayor consejo para mí mismo. ¿Qué te diría él a ti? Él probablemente me diría, es que la vida es muy difícil, ¿no? y yo le insistiría, sí, pero... No te preocupes. Pero neta no hay pedo, pues, ¿no? O sea, y sé que eso le diría porque no sé si esto está demasiado volado, pero constantemente me veo a mí mismo como un niño maleducado al que tengo que reformar y calmar. Es decir, muchos de mis hábitos destructivos, muchas de mis ideas viciosas, para mí están estacionadas en una etapa de mi vida en la que hay una especie de infantilización de mí mismo que no quiere crecer, que se niega a afrontar el mundo adulto. Y entonces muchas veces me veo a mí mismo en diálogo conmigo mismo, como diciendo... Confrontando estas dos partes. Confrontando esta parte muy infantil y esta parte muy adulta, diciéndole a este niño que sigo siendo, tranquilo, güey, no pasa nada. O sea, de verdad, 10 tacos no van a solucionar tus problemas. Exacto. ¿No? Van a empeorarlos. Entonces, pero es este diálogo, este ir y venir que siempre tengo. Entonces, si me das una máquina del tiempo, probablemente haría exactamente lo mismo. Nada más que a ver si con suerte el niño pela al adulto. Que esa es otra, ¿no? Que esa es otra. Porque el adulto no pela al adulto. A veces nos dan tantos consejos, o los hemos recibido tantas veces, y si no es el momento oportuno o la circunstancia oportuna, ni siquiera nos damos cuenta de que es... No hay forma. Nadie trabaja fuera de su propio tiempo. Nadie. O sea, a menos que sea con violencia extrema, no puedes cambiar la conducta de nadie, ¿no? O sea, entonces, y eso es muy común, ¿no? O sea, pasa que de pronto puedes llegar a tener momentos donde la otra persona te dice, pero es súper obvio lo que te estoy diciendo. Pues es obvio para ti. Para los demás, tal vez, y para uno Para todos mismo, los ¿no? demás, pero si para uno no es obvio, no lo va a hacer hasta que lo sea. Claro. Y suena una tontería, pero viven en una zona de transparencia. O sea, está ahí y no lo ves. Entonces, es normal, pues. Y yo creo que parte de regresar al pasado para mí sería poder poner en el camino esta opción. Y a la hora, pues para mí es el viaje en el tiempo siempre será un loop. Para mí el viaje en el tiempo siempre será regresar, ir para
Para regresar para provocar lo que sucedió. O sea, siempre he pensado en el viaje en el tiempo más como está estructurado en la YT o en 12 Monkeys. Uh-huh. Para mí siempre ha sido así. Mi concepto de viaje del tiempo es, ya sucedió. De hecho, yo estoy seguro que ya sucedió. Ya sucedió. Mi mente más ciencia ficcionesca le gusta imaginar que ya llegamos a un punto en el futuro en donde fuimos capaces de viajar hacia el pasado e hicimos que todo sea como es. Uh-huh, uh-huh. ¿Mm? ¿Ves? Como siempre doy respuestas bien acá, en vez de solamente Eso es responder. Justamente lo que andaba buscando. Oye, antes de despedirnos, siempre pido como tal vez reflexión final o como pregunta final que a la audiencia que crees que pueda estar en un camino similar al tuyo, le des ya sea una recomendación, un consejo, una pregunta con la que se queden. Creo que una recomendación sería aprende a tomarte la creatividad en serio. Sí tiene que ser lúdica, sí tiene que ser divertida, sí tiene que estar padre, pero al mismo tiempo comprende que es un proceso que requiere de tu disciplina, de tu entrega y de tu pasión, como todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Y si alguno de estos ingredientes no está, no llega, no alcanza sus objetivos. Y la pregunta que creo que todos nos tenemos que hacer en uno u otro momento es ¿por qué lo estoy haciendo? Si tú no tienes una motivación profunda, intrínseca de por qué haces las cosas, eventualmente pierden valor. Uh-huh. Si es por dinero, está bien, pero que sea claro, ¿no? Si es porque quieres cambiar el mundo, órale, se vale. O sea, que no haya un juicio en ese sentido de qué está bien o qué está mal, desear o querer. Eso es de cada quien, pero que tengas claro. Porque siempre, cuando yo no he tenido claro por qué hago algo, casi nunca me sale. Uh-huh. En cambio, cuando lo tengo clarísimo... Aunque no salga, vas en el camino correcto. Exacto, tal cual lo dices. Sí, aunque no salga, está chido porque va bien, pues Uh-huh. lo estamos haciendo. Y mucha perseverancia. Yo llevo, por ejemplo, un buen rato tratando de levantar proyectos de mayor envergadura, muy personales, e implica tocar un buen de puertas. Apenas están empezando a abrir algunas, me entusiasma muchísimo, no sé si va a pasar, pero solamente saber que algo que yo hice está provocando reacciones y está empezando a abrir alguna que otra puerta, ya tendría que ser lo suficientemente satisfactorio para el siguiente paso. Uh-huh. Sí, que nunca falta el que dice, es que tuviste suerte y no ven todo lo que hubo antes de. Yo creo que la suerte es un elemento de causas y azares, como el azar es una cuestión un tanto difícil de comprender. Pero si la suerte, si le queremos llamar así, te pone en un lugar. La buena fortuna, como le quieran. Si la buena fortuna te pone en un lugar, no sirve de nada si tú no tienes las capacidades para quedarte ahí. Es como ganarte la lotería. Si no estás preparado, vas a estar igualito como estuviste antes de. Nada más es cuestión de tiempo. Entonces, llegar no es lo difícil es quedarse. Quedarse. Sí, totalmente. Mucha constancia, mucha chinga y mucha paciencia. Paciencia. Oh, sí. Si algo define para mí mi carrera, es paciencia. Si no hubiera tenido paciencia, hace mucho tiempo la hubiera abandonado. ¿Cuánto tiempo busqué talleres de comedia hasta que apareció uno? ¿Cuánto tiempo deseaba que el stand-up tuviera un nicho y pudiera yo jugar hasta que sucedió? Uh-huh, uh-huh. Por cuántos años y años y años dije, yo quiero ser guionista, y me tardé un buen en llegar a ese camino, y hoy escribo para uno de los comediantes más importantes y una de las personalidades más influyentes ya no de México, de América Latina. Llegué a él por mi talento y mi trabajo, por nada más. Y no por suerte. No por suerte, no por buena fortuna, no fue un dedazo, no soy amigo del amigo. Claro. Es alguien que llegó ahí por trabajo. Entonces... Y que aparte tienes que demostrarte todos los días que sigues ahí porque te lo mereces, porque eres bueno en lo que haces, porque te gusta. Exactamente. Y de otra manera, pues... Se suele pensar mucho que el creativo está por encima de su público y de su audiencia. Esa sería otra recomendación que les daría. Eso es una vil mentira. Uh-huh, uh-huh. Para empezar, nadie está por encima de nadie, pero ya siendo un poquito menos románticos, tu arte se define por quien lo observa, no por ti. Entonces...
Para eso se requiere mucha humildad. Mucha humildad. Es muy fácil decir, esto es mío, es mi hijo, es mi bebé creativo. Chido. Y también está bueno como creativo darse esas chances y decir, esto es mi de Braille y lo totalmente quiero. Pasajero, efímero. Totalmente efímero. Y al final, luego también está esta idea de, no, es que la gente que hace lo que se le da la gana, alcanza grandes objetivos. Siempre hacen lo que se le da la gana dentro de un rango, ¿no? Porque luego entonces es muy fácil prejuzgar. El libertinaje artístico, creativo. Ajá, y decir, no, es que genios como, no sé, invento David Lynch. Sí, bueno, pero David Lynch estudió cine. Claro, o Brian Eno. O en cualquier área, antes de que se pusiera a hacer Leonard Cohen, el mismísimo Picasso, pues. Picasso primero aprendió a hacer cuerpecitos y luego aprendió a deshacerlos. A deshacerlos, exacto, a hacer cubismo. Entonces, pues, primero entiende algo. ¿Quieres cambiar algo? Entiende. Si no lo entiendes, ¿cómo lo vas a cambiar? Claro. Y ya. No sabes cómo te agradezco por tu tiempo. Sé que eres alguien ocupado y la verdad es padrísimo poder platicar contigo. Nos vemos seguido y de repente no habíamos tenido chance de sentarnos a platicar. Es que somos vecinos, el Tomás y yo, el Mr. Thomas y yo somos vecinos, pero nos vemos nada más así de, ¿qué onda, vecino? Adiós, vecino. Pues increíble, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti y muchos saludos a toda la banda que te escucha. Padrísimo. Oigan, antes, síganme en mis redes sociales, @GusProal y GusProal Comediante en Facebook. Gracias. ¿Y tu club de fans? Mi club de fans, recién estrenado el club de fans. Sigan al de Proal Team, @ en inglés, THE, Proal es mi apellido, PROAL, Team de equipo, TEAM, de Proal Team, también conocidas como las Goosey Livers. Goosey Livers. Son las followers de un servidor, mi primer club de fans de la historia. ¡Wow! Padrísimo. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. De todas formas, incluimos estos datos en las notas del podcast para que le den clic fácilmente, ¿no? Muchísimas gracias. Y entonces, o sea, todo me cate, mano. Y así es como llegamos al final de este episodio número 53 de Ideas al Aire. Muchísimas gracias por acompañarnos, soy Tomás Lash y antes de despedirme me gustaría pedirte un favor muy especial en caso de que puedas hacerlo. Si te gustó este podcast, ayúdanos a promoverlo en tus redes sociales para llegar a más gente como tú. Porque es muy importante que el mundo se entere que hay gente tan creativa como Gus y como todos los otros invitados que hemos tenido en este podcast. Creo que el mejor cumplido es cuando la gente se suscribe a este podcast y nos ayuda pasando la voz. O mejor aún, dejando algún comentario o valoración en iTunes y por supuesto también siguiéndonos en nuestras redes sociales, @ideasalaire en Twitter o @ideasalaire podcast en Facebook. Y por supuesto que la creatividad te acompañe vayas donde vayas. Gracias por tu atención. Para ideas, comentarios o sugerencias puedes escribir a hola@tomaslash.com. Hasta pronto.